Cordial saludo para todos. En esta oportunidad voy a hacer el video que corresponde a la videoclase del día de hoy, en donde tratamos de recapitular todos los aspectos necesarios para que los contenidos ya hechos en las actividades queden en claro y con ello generar para el próximo miércoles la actividad número 6, una pequeña evaluación que servirá de medición de los conocimientos que usted sabe. Para iniciar, lo invito a que visualice el video que también adjunto para esta entrega. E importante porque nos servirá de reflexión. Déjeme darle a todos ustedes la bienvenida. Vamos a iniciar con el contenido de esta videoclase. Como es sabido, hemos venido realizando algunas actividades y esas actividades que hemos venido realizando están encaminadas y concentradas en lo que es la electricidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son las formas de producirse? Para ello, hemos realizado varias actividades que nos han servido de refuerzo porque les recuerdo que son temas ya vistos en clase. ¿Cuál es el objetivo que se persigue para el día de hoy? Que usted recapitule los conceptos iniciales de la electricidad que se fundamentan principalmente en la teoría atómica y a ello también conozca las características y las formas de producción en pequeñas o grandes cantidades de la energía eléctrica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer su funcionalidad y operancia. Vamos a iniciar viendo algunas imágenes y entre las imágenes que observamos hay una brecha de tiempo en donde el periodo lo he dividido de acuerdo a la electricidad, como era antes de estar sin electricidad y en la era de la electricidad que son nuestros días. En la primera parte podemos ver que se utilizaba para la iluminación la vela, algunas labores como la lavandería se usaba a través de una lavadora manual, para la parte de entretenimiento se utilizaba mucho lo que es el teatrín, para la parte de los juegos teníamos que elaborar nuestras propias herramientas para poder jugar. Hoy en día, con la era de la electricidad, pues la iluminación es un hecho. Existen diversidad de formas para poder iluminar nuestras casas, nuestras vías públicas, etc. La lavandería se ve ayudada por un elemento fundamental como la lavadora. Todo, tanto bombilla como lavadora funcionan con electricidad. Para el entretenimiento, pues utilizamos artefactos como el computador, el celular, que también son elementos que funcionan con electricidad. Y para el juego, pues hoy contamos con diversidad de consolas que permiten también el entretenimiento. Eso es como la antesala. Quise hacer esta parte introductoria para que nos demos cuenta la funcionalidad que tiene en lo cotidiano que hacemos la electricidad. Pero, ¿qué es en sí la electricidad? La electricidad lo vamos a tomar como un conjunto de fenómenos físicos donde principalmente hay un flujo de pequeñas partículas y esas partículas se denominan electrones. ¿De dónde provienen esas subpartículas o partículas pequeñísimas? Provienen de lo que es el átomo. Y el átomo a su vez proviene de lo que es la materia. La materia en sí es todo lo que nos rodea, todo lo que puedo ver y tocar, que tiene peso, volumen, inclusive aquellas cosas que no puedo ver también se consideran como materia. Dentro de la materia podemos encontrar diversos elementos y entre esos diversos elementos encontramos partículas pequeñísimas llamadas átomos, que son las unidades mínimas indivisibles de la materia y que están constituidas principalmente con lo que les mencionaba a la hora de definir la electricidad, que son los electrones. ¿Qué características tiene nuestra electricidad? Yo he tomado 3 características fundamentales. La primera, que es la energía, que la energía eléctrica o la electricidad se transforma en otros tipos de energía. Y eso es visible ante nuestros ojos. En nuestros hogares vemos cómo al conectar algún artefacto, esa electricidad que proviene de la fuente de donde la conecte, se traslada de tal forma que se puede transformar en otros tipos de energía. Algunos de ellos son los siguientes. Tenemos energía mecánica.
son aquellos que tienen movimiento. Un ejemplo, tenemos los ventiladores, tenemos también la lavadora, la licuadora, que hacen uso de un elemento fundamental que es el motor, que al inyectarle electricidad la transforman en movimiento. Otro tipo de energía es la calorífica o calórica. Es la que genera o se representa a través del calor. Ejemplo típico, la plancha, el horno microondas, el horno eléctrico, también la plancha de cabello, son elementos que permiten manifestar este tipo de energía. También tenemos la luminosa o lumínica, es la que nos generan iluminación o nos dan luz. Ejemplo de ellos y el clásico ejemplo son las bombillas con sus diferentes tipos. La energía eléctrica en energía química la vemos transformada en la aplicación de algunos elementos o los combustibles. La energía sonora, cuando a través de diferentes artefactos transformamos las ondas eléctricas en ondas de sonoras, generalmente nuestros parlantes, nuestros equipos. Y hay infinidad de tipos de energía, solamente he querido hacer una muestra de los más principales. Otra característica fundamental de lo que es la energía eléctrica compete es que es fácil de transportar. Nosotros podemos transportar la energía eléctrica a través de los conductores. ¿Y qué son los conductores? Simplemente son los cables. Existen diversidad de ellos, de diferentes formas, de diferentes modelos. Y hoy directamente podemos ver que hasta nuestra casa llega la electricidad a través de estos conductores. Si salimos a la puerta de nuestra casa, veremos los postes, y en los postes interconectados unos con otros llevan la energía hacia las torres eléctricas y ellos hacia los transformadores. Haciendo esto, una característica muy importante, porque es el único elemento que se puede transportar a través de cables. La tercera característica está dada en que la energía eléctrica no produce efectos contaminantes. Cuando usted hace uso de la energía eléctrica por ningún motivo, esa energía le produce humo que contaminaría el medio ambiente o le generaría ceniza. Simplemente su buen uso, es adecuada y ayuda al medio ambiente. Ya cuando se hace un mal uso de ella, ya podemos estar hablando como un efecto contaminante. Sin embargo, su uso nos permite que nuestro medio ambiente se conserve, no tenemos ningún tipo de polución o algún ingrediente que dañe nuestra atmósfera. Una vez visto lo que es la electricidad y lo que son sus características, también debemos remitirnos a la teoría atómica de la electricidad. ¿En qué se basa? Principalmente en varios conceptos. Vamos a partir nuestros antiguos griegos, que fueron los primeros en hacerse muchas inquietudes y preguntas al respecto, fueron los que empezaron con este estudio. Determinaron, por ende, que todo lo que estaba rodeado en nuestro universo, que lo podemos ver o no, que tiene peso, volumen, masa, se determina como materia. Dentro de la materia pues encontramos diversas partículas, entre ellas las moléculas. Las moléculas a su vez están compuestas por elementos químicos y los elementos finalmente se encuentran por la mínima unidad de la materia, que son los átomos. Los átomos son el origen principal de donde se produce la electricidad, y allí en esa pequeña partícula encontramos varias partes. En la parte del núcleo, que pueden observar en la parte central, encontramos lo que es el protón y el neutrón. Y en las órbitas a grandes velocidades, en mucho movimiento, los electrones. El neutrón no tiene carga, el protón tiene una carga positiva y el electrón una carga negativa. Estos giran siempre en las órbitas y tanto electrones como protones se encuentran en igual proporción, haciendo que el átomo siempre se encuentre equilibrado eléctricamente. Además, podemos determinar que dentro de esas partículas, los elementos que tienen mucho, pero mucho que ver con los fenómenos eléctricos son los electrones. Ni los protones ni los neutrones son los que contribuyen a este efecto. Ellos a su vez se sitúan en órbitas y resulta que cuando están desequilibrados, es decir, les falta o tiene por exceso un átomo de electrones, empieza a producirse el fenómeno eléctrico.
En la parte inferior vemos una imagen. En la primera imagen podemos observar que hay un átomo que pierde un electrón. Cuando el átomo pierde un electrón se le denomina ion positivo. ¿Por qué? Porque su carga es positiva debido a que hay mayor número de protones que de electrones. En la segunda imagen, al trasladarse y dejar ese vacío en el anterior átomo al otro átomo, se genera un átomo que gana electrones. Por ende, su carga será negativa y su nombre será determinado como un ion negativo. Posteriormente, también podemos observar que esta parte es fundamental porque aquí se encierra todo el fenómeno eléctrico. Cada vez que haya ese desequilibrio de falta o exceso de electrones, se producirá el efecto de la electricidad debido a que ese efecto tiene mucho que ver con el movimiento o flujo de electrones y ellos se mueven en el afán de buscar lo que le falta o perder lo que tiene en exceso. Posteriormente encontramos que a partir de ese movimiento de electrones que sucede principalmente en la última órbita, de acuerdo al modelo de Bohr, se nos pueden generar diferentes tipos de materiales. Algunos van a permitir desprender electrones de sus órbitas y otros permitirán capturar o robar electrones por faltante en sus órbitas. Para aquellos que en la última órbita tienen menos de 4 electrones de valencia, ellos tendrán la oportunidad de desprenderse o quitar el número de electrones que le sobran con la finalidad de equilibrarse. Por tanto, por ese fenómeno son los elementos que conducen con mayor facilidad la electricidad. Algunos ejemplos, o el ejemplo máximo es el cobre. Tenemos también el aluminio, el hierro, la plata, el oro. Algunos, por otra parte, ya en su último nivel de energía, ya tendrán más de 4 electrones de valencia. Cuando eso ocurre, ellos no tienden a perder los electrones, sino tienden a ganar lo que les hacen falta. En este caso, por esas características, estos elementos no podrán conducir por nada del mundo la electricidad. Dentro de ese grupo podemos citar la madera, el plástico, el caucho. Sin embargo, en la mitad de ellos dos aparecen unos elementos que son importantes porque tienen características tanto de los conductores como de los aislantes. Ellos en su último nivel de energía exactamente poseen 4 electrones y por tener características de los dos se les denomina semiconductores y el paso de energía es al mínimo nivel. También como una forma de recapitular algunas de las cosas que ya hemos visto en las actividades anteriores, queda este último tema que son las formas de producir grandes y pequeñas cantidades de energía eléctrica. Entre las que producen pequeñas encontramos el frotamiento y me detengo en esta parte porque específicamente yo traté una semana de trabajo con lo que corresponde a la electricidad estática, definida como aquella donde hay exceso de electrones a través de algo fundamental que es el frotamiento o roce, donde algunos cuerpos tienden a perder y otros tienden a ganar y en ese momento se genera lo que es la electricidad estática. También podemos encontrar en pequeñas cantidades las reacciones químicas. Las reacciones químicas son producidas por el intercambio de varios compuestos y estos compuestos a su vez producen pequeñas cantidades de electricidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los alimentos cítricos, entre ellos en especial el limón, que por su composición ácida permiten que al asociar el zinc o el cobre a través de unos cables pueda encender yo una bombilla. También dentro de eso se encuentra la papa, por ejemplo, por el almidón y por la cantidad de elementos que contiene, esa da respuesta química para que también podamos encender un bombillo. También podemos tener pequeñas cantidades de energía por la presión o vibración. Generalmente se produce cuando se presionan ciertos materiales, principalmente los cristales,
y al ser presionados o sometidos a vibración, ellos generan pequeñas cantidades de energía. Estos cristales, por ejemplo, tienen propiedades piezoeléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Convierten la energía mecánica al ser presión o en vibración en energía eléctrica. Algunos de esos materiales son el cuarzo, la turmalina, el titanio de bario, la sal de Rochelli, etc. Un ejemplo que es fundamental es el encendedor eléctrico de la estufa a gas. Usted al presionar el botón que le genera el encendido, entonces vamos a generar prácticamente una pequeña chispa. ¿Por qué? Porque hay una parte donde se encuentra una pequeña piedra de cuarzo que al presionarse genera ese tipo de movimientos y genera por ende la electricidad. También la podemos producir por calor o luz. ¿Cuándo se produce por calor y luz? La energía radiante es el nombre que le vamos a dar a la que la genera por fuentes de calor y generalmente esto se da por efectos termoeléctricos, por temperatura, se miden por temperatura y a través de ella se puede obtener la medida exacta para que el calor a través de un termómetro eléctrico pueda generar lo que es la electricidad. ¿En dónde son utilizados generalmente? En el hogar y en la industria, y se utilizan para termómetros, para controles de temperatura, en hornos, y un ejemplo que les puse en la antepenúltima actividad, que son las alarmas de incendio. También existe por la luz. ¿Cuándo produzco con la luz? A través de la toma de la energía proveniente del sol, y esta se acumula en lo que son las celdas fotovoltaicas o fotoeléctricas, que se asimilan a una batería solar y que son fundamentales para que funcionen ciertos elementos. Hoy en día, pues inclusive hasta las cámaras fotográficas, cámaras de video, su calculadora funciona a través de esas pequeñas celdas fotovoltaicas que acumulan la energía para transformarla en energía eléctrica. En cuanto a lo que son las formas de producción de grandes cantidades de energía, esas son fundamentales porque esas son las que encontramos y que alimentan generalmente a las ciudades, a los pueblos, a las metrópolis, a los países. Entre las diferentes formas encontramos la primera, que son las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas son fundamentales, pero antes de ello voy a parar un poquito y les voy a explicar. Todas estas 4 que tengo aquí como ejemplo funcionan a través de un movimiento de una turbina, y esa turbina es que se conecta a un generador que prácticamente a través de ella es lo que obtenemos la energía eléctrica. En las centrales eléctricas, pues se emplea una fuente de energía primaria para hacer girar esa turbina, que puede ser el agua, el vapor o gas, y estos a su vez hacen girar una bobina al interior de un campo magnético. ¿Qué sucede? Al hacer ese movimiento generan así la electricidad. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pues la energía que llega a todas nuestras casas. Inclusive el nombre de nuestra central eléctrica aquí en Nariño es Sedenar. Ella se encarga de distribuirnos a través de ese mecanismo la energía eléctrica. La segunda parte, una central hidroeléctrica. Ellos aprovechan un recurso fundamental que es el agua de los ríos. Ellos a través de diferentes mecanismos hacen que la energía potencial que proviene del agua, al moverse esa agua con esa fuerza que tiene, produzca el movimiento de la turbina y este se acumula en el generador para últimamente generar la electricidad en nuestras casas. En Colombia pues hay bastantes centrales hidroeléctricas. En cambio, las centrales térmicas tienen un funcionamiento diferente. Ellos también utilizan una turbina, pero ellos aprovechan el vapor que es generado de la quema del agua a través de lo que es el carbón, el petróleo, la biomasa y otros mecanismos que al generar ese vapor generan electricidad. Y por último, las centrales nucleares. Toman lo que es la base de las centrales térmicas. Ellos utilizan una caldera
que ha sido diseñada para producir ese tipo de vapor, pero lo hacen a través de un elemento radioactivo como por ejemplo el titanio. A nivel mundial existen muchas centrales nucleares, sin embargo el riesgo que corremos es que los elementos radioactivos que se usan son nocivos para la salud. Espero que este pequeño resumen haya sido de su agrado y que con él puedan empezar a hacer el estudio para el próximo quiz. Recuerden que el día miércoles lo que voy a hacer es un quiz, tendrán una única oportunidad de presentarlo y a partir de ello empezaremos el trabajo destinado para la siguiente unidad. Muchísimas gracias por todo. Saludos, síganse cuidando, abrazos fuertes.